Bienvenidos y bienvenidas todos y a todas en una ocasión más aquí en la cabina de radio ULS. Estamos de nuevo en el podcast Faro Teológico, el podcast dedicado a los temas teológicos que nos van a iluminar acerca de estos conocimientos súper interesantes del mundo de la teología. Este es el podcast ya número 18. En esta ocasión tenemos la presencia, como es de costumbre, del licenciado Omar Flores, quien es el coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. De la misma manera tenemos a nuestro invitado especial, quien es el licenciado en Teología Tony Chávez, catedrático y escritor. Y es que precisamente vamos a hablar acerca de un libro que acaba de salir. El nombre del libro, Génesis del Pentecostalismo en El Salvador, una herencia del misionero Frederick Ernest Mevius. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a nuestros invitados. Licenciado Omar, ¿qué tal? Hola Rodrigo, buenos días. Es un gusto, como siempre, todos los jueves, el estar acá contigo y con todos nuestros seguidores, ¿verdad? Y pues este día vamos a tocar un tema bastante interesante. A propósito del libro recién publicado por el compañero Tony, ¿verdad? Claro. Dentro de los estudios teológicos y dentro de este programa hay diferentes áreas de estudio, y una de ellas es el área de la historia, particularmente el área de historia del cristianismo, de la iglesia, de las denominaciones, que es por donde va pues la propuesta de esta investigación que el compañero ha elaborado y que tiene, digamos, una gran importancia, tomando en cuenta que el fenómeno pentecostal actualmente es uno de los de mayor crecimiento. Claro. Se dice que a nivel internacional los dos movimientos religiosos que más están creciendo son el pentecostalismo y el islam. Y en América Latina, el pentecostalismo de las diferentes ramas o denominaciones cristianas, el pentecostalismo es el que más está creciendo, a tal punto que diferentes teólogos, entre ellos el doctor Samuel Escobar, hace un par de años dijo, o décadas dijo, de que la teología de la liberación había optado por los pobres en América Latina, pero que los pobres en América Latina habían optado por las iglesias pentecostales, ¿verdad? Claro. O sea, detrás de eso hay una gran riqueza de significado, ¿verdad? Por eso la importancia del tema. La importancia del tema, que como repito es Génesis del Pentecostalismo en El Salvador. Licenciado Tony Chávez, bienvenido a Radio ULS. Rodrigo, muchas gracias pues a darme esta oportunidad de poder estar en esta cabina y poder compartir con ustedes pues este conocimiento que ahorita estamos ofreciendo. Y pues para mí ha sido un poquito revelador lo que acaba de decir el licenciado Omar, que pues el doctor Samuel Escobar dijo estas palabras. Qué interesante. Sí, es que es bastante interesante saber esta historia, este contexto de las iglesias aquí en El Salvador, ¿verdad? Específicamente, ahora vamos a hablar sobre el pentecostalismo, que es una rama de una iglesia aquí en El Salvador. Vamos a ver qué significa pentecostalismo y de dónde viene. Comencemos metiéndonos en el tema, primero preguntando ¿qué es pentecostalismo? Bueno, el pentecostalismo es un movimiento que nace en el seno de los movimientos de santidad. Esto, bueno, es importante quizás conocer un poquito más arriba, ¿verdad? Allá en Inglaterra, y lo que es el evangelicalismo y todo el fruto de sus denominaciones, que se dan tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, en las famosas 13 colonias británicas. Pero el pentecostalismo como movimiento nace específicamente en 1901. Algunas instituciones están de 1896, pero hay una ambigüedad que quizás no la vamos a tratar por cuestiones de tiempo, pero el emblema más grande del movimiento pentecostal está en 1906 en la calle Azusa. Entonces podemos decir que es un movimiento que enfatiza el don del Espíritu Santo, o al Espíritu Santo como tal,
pero que dentro de este pentecostalismo naciente en 1906 hay una interpretación que hay que tomar en cuenta, y es que ellos enfatizan el hecho de que si tú no hablas en lengua, no eres bautizado por el Espíritu Santo. Entonces ahí hay algo que enfatizar, y pues esto se va a regar por todo el mundo, esta interpretación. Esa interpretación que, como usted decía, era propia, ¿verdad?, de este movimiento. ¿Cuál es entonces el origen de la palabra pentecostalismo, relacionándolo con la palabra de Dios? Pues hay que tomar en cuenta en este momento Hechos capítulo 2, porque es ahí donde en realidad se habla de un Pentecostés, aunque la fiesta Pentecostés específicamente está o es parte de las fiestas que celebraban los judíos, pero más adelante se va a referir, dentro de la historia de la iglesia, se va a referir al pentecostalismo, y tomando su base específicamente de Hechos capítulo 2. ¿Cuál es el objetivo del pentecostalismo en general? Hoy en día hay que hablar de un movimiento, ¿verdad? Pero que si tomamos en cuenta un término que Miguel Bonino o José Miguel Bonino acuñó en uno de sus libros que se llama Rostros del Protestantismo, hoy podemos conocer a través de diferentes propuestas en diferentes países que hay una gran cantidad de rostros de pentecostalismo. Entonces es bien difícil decir o hablar de pentecostalismo como tal. Ahora vamos a entrar ya en materia, teniendo en cuenta estos conceptos ya hablados. Génesis del pentecostalismo en El Salvador. Su libro, licenciado Tony Chávez, ¿de qué nos habla? Bueno, en primer lugar, el libro busca exponer lo que es los movimientos de santidad. Hace una pequeña introducción, porque hablar específicamente de los movimientos de santidad hoy en día es bastante denso, aparte que hay una gran cantidad de información dentro de los archivos pentecostales y de las instituciones como tal, pero la mayoría está en inglés. Entonces comienzo a hacer una introducción y a dar a conocer cómo es que tanto los movimientos de santidad como el pentecostalismo naciente, que ya como dijimos anteriormente, tiene que ver con una gran cantidad de rostros que van a ir adaptándose alrededor del mundo, y estos rostros van a tomar diferentes formas según la cultura, según la sociedad y según el entorno al que llega o en el que nace. Claro. Entonces inicio con eso, y pues más adelante me intereso específicamente en un misionero, porque dentro de la historiografía salvadoreña el problema que tenemos es que no hay un documento histórico que nos permita rastrear o conocer específicamente cómo es que vino el pentecostalismo. Tenemos, por ejemplo, las Asambleas de Dios, tenemos otras instituciones que nos permiten tener cierto conocimiento, pero que, por ejemplo, en el libro de las misiones de fe al neopentecostalismo, en la página 13, el licenciado Luis Hueso Misco, cuando comenzó a hacer una investigación acerca de Frederick Ernest Mevius, se dio cuenta que no existía en realidad fuentes primarias que permitieran reconocer a este misionero como el pionero del pentecostalismo. Entonces, ante eso y ante el hecho de que tuve que hacer un trabajo, una monografía que tenía o necesitaba insumos de este tipo para poder crear un antecedente histórico, y no los encontré, entonces inicié la búsqueda, y gracias a eso pues encontré algunos historiadores y algunas personas que me guiaron a poder ir buscando fuentes primarias. Entonces, de ahí en adelante comienzo a reconstruir la historia de Frederick Ernest Mevius desde Estados Unidos, quien participó en la Alianza Cristiana Misionera, y de ahí en adelante comienzo a conocer de que sí existe una buena cantidad de fuentes primarias, hasta el punto que en ese proceso de investigación encuentro unos documentos que me permiten poder crear esa relación histórica desde Estados Unidos hasta El Salvador, y reconocerlo como el pionero del pentecostalismo, que ya anteriormente
el licenciado Luis Gozomisco en su libro explicó de que pues no se podía llegar a esa conclusión. Al final pues encontré una buena cantidad de información que me permitió ver cómo Frederick Mevius es el pionero del pentecostalismo, entrando en 1910 y siendo el que le da los primeros creyentes a las asambleas de Dios desde 1926 a 1930. Y de ahí en adelante, específicamente en ese entorno, en ese contexto, cuando él está trabajando con las asambleas de Dios para poder crear lo que va a ser las asambleas de Dios aquí en el país, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de divisiones, y esa cantidad de divisiones vienen a ser importantes porque de ahí es donde nacen una buena cantidad de movimientos o rostros pentecostales autóctonos que hoy tenemos en nuestro país, en diferentes departamentos. Entonces tenemos iglesias Efesios 2:20, tenemos iglesias Apóstoles y Profetas, tenemos iglesias Ciudad de Sion, tenemos una buena cantidad de iglesias que algunas tienen archivos históricos y otras no tienen nada, porque específicamente enfatizaron la enseñanza del Espíritu Santo que Él vino a mostrar o a enseñar. Entonces este es el entorno, el contexto que de alguna manera nos interesa, porque eso es lo que tenemos en el país, ¿verdad? De ahí en adelante, pues uno de lo interesante que surgió o despertó mucho la atención es que también él es parte de un movimiento pentecostal en Guatemala. Y ahí el libro explica que hay un misionero que es Charlie T. Furman, que en 1917 explica de que él desde El Salvador está llevando el derramamiento del Espíritu Santo a Guatemala, específicamente Totonicapán, Quiché y sus alrededores. Entonces ya no simplemente uno se queda pensando o analizando la parte del Salvador, sino que para reconstruir específicamente la historia de Mevius necesitamos también ver a Guatemala. Claro. Y necesitamos entender el contexto guatemalteco, específicamente en algunos departamentos de Guatemala. Y al final, como resultado de ese proceso que se da en Guatemala, también surge la otra alianza, que es la última alianza, que es con la Iglesia de Dios, ¿verdad? Que pues la Iglesia de Dios específicamente comenzó a trabajar con los grupos que tenía el misionero Mevius aquí en el país en 1940. Bueno, pues nos ha dado un prólogo acerca de lo que habla su libro, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta de que esta historia podemos ubicarla a inicios del siglo pasado, a inicios del siglo XX, ¿verdad? Exacto. En donde este misionero, Frederick Ernest Mevius, tiene una incursión aquí en el país. Licenciado, ¿cuál es la primera vez que este misionero tocó o puso pie en el país? ¿Cuál es la primera vez que se tiene registrado de que este misionero estuvo aquí? Según los documentos históricos que he utilizado, él llega a Guatemala el 22 de julio de 1910. Se está escribiendo acerca de que él ya está en Guatemala. Uh-huh. De ahí en adelante, como haya un movimiento pentecostal que está trabajando en Guatemala, ya no se le ve. Entonces, más adelante, cuando uno comienza a conocer los diferentes documentos históricos que existen, se nos permite conocer que él específicamente inició su movimiento pentecostal en El Salvador en 1910. Viendo algunos pasajes de su libro, también veo que se menciona al país de Bolivia. Sí, en el inicio, porque Mevius es estudiante por 3 años del Instituto Misionero de la Alianza Cristiana. Entonces él entra en 1894 y en 1897, específicamente el 10 de mayo de 1897, él es enviado a Bolivia. Entendido. Desde 1897 y está en Bolivia hasta el 20 o 10 de enero de 1900.
Es decir, de que su primera, podríamos decir, gran viaje misionero fue hacia Bolivia. Sí. Y luego, de cierta manera, se centró, se focalizó en el territorio salvadoreño y también un poco en el territorio guatemalteco. Sí, es bien interesante la historia porque una de las cosas que hay que reconocer de Mebius es que cuando él regresa de Bolivia a Estados Unidos es en 1900, en un momento donde la efervescencia pentecostal está surgiendo y eso está creando una gran cantidad de movimientos. Y toda esa efervescencia él la vive porque pasa 10 años, desde 1900 a 1910 está en Estados Unidos. Es en 1910 donde él, como misionero independiente, porque por lo general la mayoría de misioneros venían auspiciados por algunas sociedades misioneras que lo mandaban y que le sostenían. Claro. Pero él viene como misionero independiente, o sea, viene a título propio, no le auspicia ninguna institución misionera. Entonces, esta etapa es importante porque esto es lo que nos permite poder engranar esas diferentes fuentes primarias que existen para poder pues crear ese hilo histórico que se necesita para ubicarlo en El Salvador. En 1926, uno de los discípulos de Mebius decide hacer cambios dentro de lo que es el movimiento y pues habla con el misionero y llegan a un acuerdo de que pues vayan a Estados Unidos a poder buscar ayuda. Entonces van a las asambleas de Dios y pues consiguen la ayuda y pues viene uno de los encargados, ¿verdad?, a revisar la obra. Entonces en ese proceso de revisar la obra se llega al acuerdo de que sí se puede trabajar. Claro. Pero que como a las iglesias, por ejemplo, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios y otras iglesias pentecostales que nacieron en Estados Unidos, se les llama, dentro de lo que es el protestantismo, les llama iglesias de trasplante, porque ellas ya tienen una institucionalidad formada. Entonces, al venir de allá, ellas vienen y comienzan a trabajar aquí para que la institucionalidad de allá se comience a replicar. Entonces, en ese proceso hay un problema, porque Mebius no ha tenido un proceso de institucionalización dentro de su movimiento. Él ha dado libertad a que se hagan los cultos o la liturgia del modo más libre que se pueda. O sea, hay documentos y yo ofrezco unas citas ahí en donde de repente venía uno por allá gritando, cantando una alabanza, y el otro venía por aquí cantando una alabanza, y al final se hacía un culto. O sea, no había, porque claro, en realidad no habían tampoco iglesias en ese momento. Entonces toda esta situación o esta forma de hacer la liturgia, como también ese énfasis en el Espíritu Santo, que era a lo que más se le daba libertad, creó un problema entre el liderazgo que ya existía antes de la alianza con Asambleas de Dios y en el proceso. Entonces eso es lo que hace las divisiones y lo que ahora tenemos en el país. Sí, quizás solo como un comentario paréntesis en relación a lo que tú decías sobre la relación de los misioneros de esta época con el contexto social. Muchas veces cuando se habla de la masacre del 32 se ha enfatizado a los campesinos, a los indígenas o a los mismos comunistas que murieron en ese año, ¿verdad?, bajo el martinato. Pero poca atención se le ha prestado al caso de algunos pastores evangélicos de línea pentecostal que también murieron. Tal es el caso del pastor de las Asambleas de Dios, Pedro Bonito, ¿verdad?, cuya pastoral en la zona occidental del país tuvo una dimensión social y muere también en ese contexto, ¿verdad? Claro. Entonces, de cierta manera, el contexto social sí afecta, ¿verdad?, de cierta manera, o tiene una implicación en la historia de la iglesia pentecostal en El Salvador, el pentecostalismo. Después de esa gran división, ¿qué pasó con el misionero Frederick Ernest Mebius y qué pasó con el pentecostalismo en El Salvador después de esta división que usted nos habla? Sí, hay una cita que nos habla específicamente de cuando el misionero Federico Mebius decide ya no más participar dentro de lo que era una convención que estaba realizando las Asambleas de Dios. Entonces a estos grupos que le siguen
él les va a llamar apostólicos libres. Entonces, esos apostólicos libres, parte se van a quedar con él, pero como él acompañó 3 años antes, estuvo acompañando lo que fue el proceso de la institucionalización de las asambleas de Dios, y todos esos grupos que se dividieron, ¿verdad? Y que no estuvieron de acuerdo ni con las asambleas de Dios, ni con la iniciativa de Mebius Arbizu, van a ir tomando, y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que ya es algo muy mundial, es el hecho de que dentro del pentecostalismo existe un liderazgo que tiende a fraccionarse. O sea, cuando el liderazgo o el líder comienza a sentir que tiene poder, ahora él necesita formar su propia iglesia. Entonces, eso es lo que tenemos, un abanico de rostros pentecostales autóctonos que nacieron de estas primeras fracciones y que se han ido extendiendo con un liderazgo distinto, que han ido aceptando algunos elementos del entorno, ¿verdad? Como por ejemplo, han habido cuestiones de que si usamos batería o no usamos batería, si usamos guitarra o no usamos guitarra, ¿verdad? Si aceptamos pastores o no aceptamos pastores, porque hay parte de este grupo que no acepta pastores, sino que tiene ancianos dentro de sus denominaciones. Entonces hay una gran cantidad de elementos que hace todavía más complicado este proceso, y por no existir documentos históricos es que es más difícil esta parte, crearle una historia. A estos más de 80 años después de esa institucionalización, ¿verdad? De ese proceso, es quizá difícil saber el número de fraccionamientos en los que están pues vigentes en El Salvador. ¿Será difícil encontrar un número aproximado de este número de fracciones? Sí, es muy difícil. El problema es que es un movimiento que está en constante crecimiento. Entonces eso lo hace difícil, porque estoy haciendo un censo en este momento de ese movimiento, digamos en el 2024, pero 2 meses después tengo 3 iglesias más, 4 iglesias más, posiblemente 5 o 6, porque esa es la tendencia de este movimiento específicamente. Hemos hablado de forma muy específica de este génesis del pentecostalismo en El Salvador, de qué pasó con el misionero Frederick Ernest Mebius. Estoy seguro de que el libro profundiza aún más acerca de estos datos de los cuales usted nos ha hablado. También surge la duda de cómo está actualmente constituida el pentecostalismo en El Salvador. Ya que hablamos del Génesis, también podemos hacer un pequeño inciso de la modernidad. Pues lo que están diciendo es que el pentecostalismo sigue creciendo. Solo por poner uno de los ejemplos, Asambleas de Dios sigue creciendo porque sus métodos de evangelismo, ¿verdad?, que son un pilar fundamental dentro de esta institución, sigue dando sus frutos. Solo por hablar de un ejemplo, pero también tenemos la Iglesia de Dios que sigue avanzando en sus métodos de evangelismo, porque podemos hablar de que una de las cosas, y el libro lo dice al principio, una de las cosas que heredó el pentecostalismo de los movimientos de santidad, y no solo de los movimientos de santidad, sino que del evangelicalismo mismo, es el proselitismo religioso, un proselitismo, ¿verdad?, que para ellos es importante, porque decía anteriormente, el pietismo abonó un punto importante que ha sido enfático dentro de toda Latinoamérica, y es la conversión personal. El proselitismo religioso o los métodos de evangelismo que se utilizan, o sea, tienen como base eso, ¿verdad? Y ya no solo simplemente el pentecostalismo, sino que estamos hablando de otras iglesias que existen, pero que el pentecostalismo tiene 2 características, y quizás me gustó mucho lo que citó el licenciado Omar, ¿verdad? Que la gente ha optado por el pentecostalismo, porque a la gente se le ofrece dentro del pentecostalismo a Dios en primera persona. ¿Explico esto? Sí. O sea, es acérquese a la iglesia, venga donde nosotros y Dios les va a hablar en primera persona. Porque hay profetas, porque hay dones, y los dones Dios los utiliza para hablarle. Entonces la gente quiere vivir esa experiencia en primera mano, que Dios le hable. Claro. ¿Verdad? Aunque pues de fondo está también que la palabra de Dios o la Biblia también queda a un lado, pero ese es uno de los énfasis que tienen no solo ahora
las iglesias pentecostales, sino también las iglesias proféticas, que es lo que estudié últimamente, ¿verdad? En el 2014 estudié esta parte, y pues para la gente es importante esto. Claro, estamos hablando de que el nivel de comunicación, el impacto comunicacional que tienen las iglesias pentecostales es mucho más atractivo que lo tradicional. Sí, y es que bueno, una de las críticas que se le ha hecho a la teología de la liberación es que no pasó de un discurso, ¿verdad? Claro. Pero al final los pobres siguen estando ahí. ¿Y dónde quedó la liberación? Mientras que este tipo de iglesias, Rodrigo, y radio escuchas, ya sea iglesias pentecostales u otro tipo de iglesias evangélicas sencillas, cuyos líderes a veces no tienen mayor formación, de manera práctica acogen a la gente y le dan una palabra a la gente que les sirve en sus problemas existenciales. Sí, es una práctica más directa, personal. Más personal. Perfecto. Bueno, hemos estado hablando del Génesis, del pentecostalismo, del misionero Frederick Ernest Mevius. Hemos estado hablando sobre la actualidad del pentecostalismo en El Salvador, de cuál es esa perspectiva a futuro. El libro de Luis Hueso Misco se llama De las misiones de fe al neopentecostalismo. Ahí surge una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el neopentecostalismo y el pentecostalismo? El neopentecostalismo nace aproximadamente, podemos decir, si lo rastreamos, de 1960. Y quizás aquí quisiera yo citar otro libro, o no citar, sino recordar que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene otro libro que habla específicamente de esta temática, y que pues no solo se habla del neopentecostalismo como un movimiento que nace o hace un sincretismo entre el pentecostalismo clásico, ¿verdad? El pentecostalismo que ya existía, más la teología de la prosperidad. Y entonces, hablar de neopentecostalismo, hay que hablar de la teología de la prosperidad, hay que hablar de ¿cómo se llama?, de algunos elementos del pentecostalismo, y que son abrazadas por iglesias ya establecidas como bautistas, ¿verdad? Y otras denominaciones que de alguna manera ya tienen una institucionalidad, pero que de algún momento la persona o el pastor que está al frente crea esos cambios. ¿Podríamos dar una palabra o un concepto que diferencia a este neopentecostalismo con el pentecostalismo? Creo que es teología de la prosperidad. Teología de la prosperidad. Sí. No, y aparte del énfasis a nivel de discurso en la prosperidad, como dice el licenciado Tony, las iglesias pentecostales, Rodrigo, enfatizan la llenura del espíritu en la liturgia y en la vida diaria, y temas como el hablar en lengua, ¿verdad? Independientemente de cómo ellos lo entienden, ¿verdad? Claro, claro. Pero las iglesias neopentecostales se diferencian y se caracterizan porque en su discurso enfatizan la prosperidad y enseñan y divulgan otro tipo de prácticas dentro de la liturgia, como caer al suelo, que alguien te toque y tú caes. Claro. O sea, prácticas que, digamos, las pentecostales clásicas no las tienen, ¿verdad? Sí, hoy últimamente solo tienes que ir a YouTube, y ahí en YouTube te vas a dar cuenta que hay iglesias que anteriormente eran bautistas, eran metodistas, eran luteranas, eran presbiterianas o de otra clase de denominaciones que han existido, o aún las mismas pentecostales, que han hecho esos cambios dentro de su forma de predicar o de su forma de hacer liturgia. Ahora es el hecho de que llega un predicador y dice, bueno, tráigame las llaves del carro, tráigame su reloj, tráigame esto, aquí échelo. Y entonces todo eso que te llevan ahí, él se lo lleva. Él se lo lleva, no te va a entregar las llaves del carro de nuevo, porque para ellos eso quiere bendición. Entonces, es el hecho de poder jugar con tu mente, ¿verdad? Estamos hablando de neopentecostalismo, ¿verdad? Neopentecostalismo. Claro. Bueno, génesis del pentecostalismo en El Salvador, sin duda una historia bastante interesante y de mucho movimiento. Estamos hablando de que en 100 años
se hicieron un montón de acciones con respecto al pentecostalismo, de que hace 80 años se hizo un proceso de institucionalización bastante importante y de que ese fraccionamiento se ha mantenido a lo largo de los años. Estamos hablando de que hace 60 años, desde 1960 más o menos, surge otro pentecostalismo, que es el neopentecostalismo, que está bastante enfocado en la teología de la prosperidad. Bueno, ya hablando sobre estos temas, ¿cuál es esa conclusión a la que podemos llevar con lo que podemos ver ahora? ¿Cuál es la recomendación que da el licenciado Tony a raíz de la modernidad y teniendo en cuenta el inicio de toda la historia? Sí, quizás una de las cosas que hace el libro como conclusión es responder a este libro. Ahora, Mebius es reconocido como pionero del pentecostalismo, pero a la misma vez también tenemos un libro histórico que nos permite poder conocer esta etapa, ¿verdad? Esta etapa que es importante para entender lo que sigue. De aquí en adelante otro investigador puede comenzar a indagar o a informarse acerca de los otros años, porque si no tenemos un documento histórico, y como dice, no me recuerdo quién es este pensador que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, Santayana. Ajá. Santayana. Él era. Sí, entonces eso es importante. Ahora, el libro simplemente, aunque es un reduccionismo, porque tengo que aceptar eso, no me he interesado en toda la información que se tiene de Mebius, porque he dejado muchos de los elementos que encontré. Sí tiene suficientes insumos para poder ayudar al estudiante que quiere conocer este movimiento, cómo nace, ¿verdad? Y la conclusión es que pues necesitamos un documento histórico y esa fue un punto de partida para mi investigación. Necesitamos un documento histórico que nos dé los insumos suficientes para entender esta etapa que pues es muy ambigua dentro de la investigación acerca del pentecostalismo en El Salvador. Recomienda obviamente esta investigación para hacer un estado del arte en próximas investigaciones de estos próximos investigadores. Exacto. Agradecemos al licenciado Tony, ¿no?, por habernos acompañado en este podcast número 18. Así por es. Compartirnos acerca de su obra, ¿no?, de esta investigación que él acaba de publicar, y que es bien importante que todos los que están en el ámbito del estudio de la teología y la gente de las iglesias conozcan este tipo de obras, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la identidad de su fe, de su identidad denominacional, y aparte de eso es parte también de la historia y cultura del país, ¿verdad? Así es. Y es que ha habido una reconfiguración. Sí. Porque antes todavía, en la primera mitad del siglo XX, se hablaba de las élites dentro de la sociedad. ¿Y quiénes integraban la élite dentro de la sociedad? Claro. En países como el nuestro. La oligarquía, la Iglesia Católica y el ejército. Así es. Pero por el lado de la Iglesia ha habido una reconfiguración en las últimas décadas. Claro. Porque hoy ya no solo debemos de hablar de Iglesia Católica, a la par están las iglesias evangélicas y protestantes. Así es. Sobre todo denominaciones como estas que están en expansión, ¿verdad? Están creciendo constantemente. Claro, tienen un auge bastante prominente en estos años. Solo decirle a Tony que dé su número por si alguien quiere contactarlo para claro conseguir que sí. su libro, ¿verdad? Gracias. Bueno, mi número es 7367-0108 y pues este es el mismo WhatsApp. Claro. Así que pueden comunicarse en WhatsApp o directo. Todas las personas que quieran adquirir su libro pueden comunicarse con usted para que puedan obtener esta información de alto valor. Licenciado. Sí, bueno, como siempre, invitar a todos y todas aquellas personas que quieran estudiar la licenciatura en teología. Les animamos a que vengan, soliciten información y puedan inscribirse, ya que estamos acercándonos cada vez al mes de junio, donde se da la matrícula de medio año, ¿verdad? Y en la licenciatura en teología
así como lo pueden ver en estos podcasts, se estudian diferentes áreas temáticas, desde temas bíblicos, temas socioteológicos y contextuales, hasta temas de carácter histórico. O sea, la historia de la iglesia relacionada con la sociedad salvadoreña es uno de los temas, digamos, más importantes dentro del pensum, ¿verdad? Claro. Estamos muy interesados en que la gente conozca cómo las iglesias en el país han surgido y se han desarrollado en relación a lo social, político y económico del país, ¿verdad? Así es, la invitación está hecha a la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Les está esperando con los brazos abiertos para que usted pueda ser un próximo licenciado o licenciada en Teología. Muchas gracias por estar atentos, licenciado Omar Flores, muchas gracias, y también licenciado Tony Alexander Chávez López, muchas gracias por compartirnos estos interesantes conocimientos. Hemos llegado al final de Podcast Faro Teológico, episodio número 18. Los esperamos para el episodio número 19 en la próxima ocasión, en donde también vamos a hablar de un tema interesante. En esta ocasión nos acompañó el licenciado Omar Flores, coordinador de la licenciatura en Teología de la Universidad Luterana Salvadoreña, y el licenciado Tony Chávez, catedrático y escritor licenciado en Teología. Les ha hablado también su servidor Rodrigo Valdés y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.